¿Cómo están mis hermanos? Es un gran gozo para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5. El título es Separado y enviado. Y nuestro texto se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12. Antes de entrar al análisis del texto en sí, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló personalmente con un misionero? Interesante pregunta, ¿verdad? Esté atento para cuando un misionero llegue cerca de su área e intente conocerlo en persona, o pregúntele a su pastor si puede invitarlo a su iglesia. A medida que conozca al misionero, pregúntele cómo determinó en dónde quería Dios que sirviera. En esta lección, el Espíritu Santo dirigió a la iglesia en Antioquía a mandar a Bernabé y Saulo a nuevas avenidas de ministerio. En el contexto del libro, la iglesia primitiva cumplió con el mandato dado por Jesús de ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos capítulo 1, versículo 8. La lección anterior terminó con el comentario de que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 24. Este contexto inmediato indica que el ministerio en Antioquía estaba progresando mucho. Sin embargo, había vastas regiones aún no alcanzadas. Esta lección muestra cómo el Espíritu alentó a la iglesia de Antioquía a llevar el Evangelio a esas regiones. 2000 años más tarde, vastas regiones siguen sin ser alcanzadas. La iglesia de Antioquía siguió el mandato del Espíritu de enviar gente para satisfacer la necesidad en aquella época. Hoy en día, nosotros también debemos seguir su ejemplo y responder como el Espíritu nos dirige. Ahora vamos a entrar al análisis del texto en sí. En primer lugar, vamos a ver que los siervos de Dios fueron separados para el ministerio o servicio misionero. Por favor, acompáñenme a leer Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mientras Bernabé y Saulo continuaban su ministerio en Antioquía de Siria, el Señor levantó más líderes para ayudar. Al ministrar, el Espíritu dejó claro que estaba listo para ampliar su ministerio. Esta expansión comenzó lo que se conoce comúnmente como el primer viaje misionero de Pablo, el cual se relata en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos. Lucas, el autor de este libro, preparó el escenario para este nuevo ministerio, mostrando que Bernabé y Saulo habían vuelto a Antioquía de su viaje a Jerusalén con ayuda financiera. Bernabé y Saulo no eran los únicos líderes en la iglesia. Lucas mencionó por lo menos a 3 profetas y maestros más. 2 de ellos, Simón, con el apodo Níger, y Manaén, son nombres judíos,
mientras el tercero, Lucio, es griego. Esto podría indicar que el liderazgo en la iglesia primitiva ya se compartía entre judíos y griegos. Lucas dio información de fondo de cada uno de estos hombres, además del apodo de Simeón. Notó que Lucio era de Cirene, un puerto marítimo del norte de África. Manaén se había criado junto con Herodes el tetrarca, una frase clave que indicaba que se había criado en un hogar con Herodes, probablemente como esclavo. Herodes el tetrarca, un título y una palabra clave que significa que gobernó un cuarto de una región, es mejor conocido como Herodes Antipas, el gobernante que decapitó a Juan el Bautista. Esa historia la podemos encontrar en Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9. Mientras que estos hombres dirigían a la iglesia, el Espíritu reveló más planes para Bernabé y Saulo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La frase clave ministrando al Señor a veces se refería al servicio de los sacerdotes en el templo, según Hebreos capítulo 10, versículo 11. En el contexto histórico de la iglesia primitiva, se refería a servir a una congregación guiándola en la adoración, de manera similar a lo que haría un pastor actualmente. Mientras que servían y ayunaban, el Espíritu Santo reveló sus planes, probablemente a través de uno de los profetas que dirigían la iglesia. La frase clave apartadme significa nombrar a estos hombres para el servicio de Dios. La Biblia usa esta frase acerca de Saulo 3 veces. En primer lugar, vemos que Dios lo separó para sí mismo desde su nacimiento, según Gálatas capítulo 1, versículo 15. En segundo lugar, separó a Pablo para el Evangelio. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Y por último, el Espíritu lo separó para el ministerio, tal como lo vemos aquí en Hechos capítulo 13, versículo 2. El Espíritu llamó a estos hombres confirmando la verdad que Él es miembro de la deidad. Es una persona verdadera y no una fuerza impersonal, como algunos enseñan. Mientras que ayunaron y oraron, la iglesia impusieron las manos sobre ellos dos y los envió a su viaje en obediencia al mandato del Espíritu. El versículo 3 de nuestro texto dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La frase clave, les impusieron las manos, indica su aprobación y asociación con la obra que estos hombres harían. Bernabé y Saulo no comenzaron este viaje debido a una ambición personal o por pura emoción del momento. Al contrario, lo emprendieron bajo una clara dirección de Dios y con el respaldo de la iglesia o la congregación local. Ese es un modelo, un ejemplo, un patrón que debemos de seguir también hoy en día. Luego de haber estudiado cómo los siervos de Dios son separados para el servicio misionero, ahora vamos a estudiar el segundo punto sobresaliente de nuestra lección. Y tiene que ver con el hecho de que los siervos de Dios son enviados con el mensaje del Evangelio. Los versículos 4 al 12 nos hablan de esta verdad. Sin embargo, para un mejor entendimiento del texto, vamos a dividirlo en 4 secciones. Inciso A, predicando el Evangelio. Los versículos 4 y 5 presentan a los siervos de Dios haciendo esta tarea. Veamos lo que dice la palabra.
Versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí tenemos la verdad de que los siervos de Dios estaban predicando el Evangelio. Fíjese especialmente en el versículo 5, cuando dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Bernabé y Saulo siguieron tres principios que eran fundamentales para su actividad ministerial. Primero, el Espíritu Santo dirigía la obra. Segundo, comenzaron su ministerio con los judíos. Y tercero, su mensaje era la palabra de Dios. Obedeciendo el mandato del Espíritu, Bernabé y Saulo comenzaron una nueva fase en la expansión de la iglesia. Anteriormente los creyentes iniciaron iglesias en lugares a los cuales fueron llevados debido a la persecución. Si leemos nosotros Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, vamos a darnos cuenta de que los cristianos fueron perseguidos, pero dice que los que fueron esparcidos iban predicando el evangelio por donde quiera que iban. También esa verdad se complementa con lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Bernabé y Saulo viajaron con la intención de iniciar una iglesia y luego trasladarse a otra ciudad para repetir el proceso. Su primera parada fue la isla de Chipre, la tierra natal de Bernabé. Hechos capítulo 4, versículo 36 nos da ese dato con respecto a Bernabé. Se enfatiza el papel del Espíritu en esta misión con la frase clave, enviados por el Espíritu Santo. Es exactamente lo que dice el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aunque en cierto sentido la iglesia los envió, reconocían lo que estaba haciendo el Espíritu. Saliendo de Antioquía, el equipo viajó unos 24 kilómetros hasta el puerto marítimo mediterráneo de Seleucia y navegaron hacia Chipre, aproximadamente a 106 kilómetros de distancia. El grupo, con Juan Marcos de ayudante, llegó a Salamina en la costa este. Salamina era la segunda ciudad en importancia después de la capital Pafos y tenía una comunidad grande de judíos cuyas sinagogas proveían al grupo un punto de partida para su ministerio. En estas sinagogas predicaban o proclamaban públicamente la palabra de Dios. Sus acciones proporcionan un claro ejemplo para cada predicador y maestro. Dios nos llama a proclamar su palabra, no la filosofía, la política o las agendas personales. Continuando con nuestro estudio, ahora vamos a ver la segunda sección de el punto número 2 y tiene que ver con la oposición al Evangelio. En la sección número 1 vimos de que los siervos de Dios estaban predicando la palabra. Sin embargo, acá notamos la oposición a esa predicación. Versículos 6 al 8 nos muestran esa realidad. Y dicen lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Saliendo de Salamina, el equipo viajó a Pafos, la ciudad principal de Chipre, ubicada al sureste de la isla.
siguieron un plan de ministrar principalmente en las ciudades más grandes. Mientras que predicaban en Pafos, un falso profeta llamado Bar Jesús fue el primero en oponerse. El prefijo Bar significa hijo de. El nombre Jesús, equivalente a Josué en hebreo, era un nombre judío común en esa época. Lucas identificó a Bar Jesús como un mago. El Antiguo Testamento prohibió el uso de la magia, además de otras formas de tratar de controlar los poderes sobrenaturales para obtener beneficios personales. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14 nos explican con respecto a este tema. Algunos judíos, sin embargo, así como muchos samaritanos y gentiles, se dedicaban a esta práctica, como se ve en los pasajes afines. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 10, capítulo 16, versículo 16, y capítulo 19, versículo 13 y 19. Bar Jesús se asociaba con Sergio Paulo, el procónsul del país. Fíjese lo que dice el versículo 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul probablemente usaba a Bar Jesús como asesor, posiblemente en cuestiones sobre la población judía. El puesto de procónsul fue otorgado por el Senado romano. Lucas describió a Sergio Paulo con la palabra clave prudente, es decir, como un hombre sabio que sabía ejercer el discernimiento. Sergio Paulo presentaba un fuerte contraste con Bar Jesús. Mientras que el procónsul anhelaba escuchar la palabra de Dios, Bar Jesús resistía a Bernabé y a Saulo cuando lo proclamó. Bar Jesús, o Elimas, probablemente su nombre hebreo, el cual es similar a la palabra árabe para hechicero, resistía a Bernabé y a Saulo, intentando alejar a Sergio Paulo de la verdad. El versículo 8 dice, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Resistía es una palabra clave que significa oponerse a alguien. Pedro usó palabras similares en Hechos 11:17, cuando reconoció cómo Dios trajo la salvación a los gentiles. No podía resistir la obra de Dios e implicaba que si los judíos se opusieran, se opondrían a Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8 y 9, un pasaje afín, Pablo advirtió a Timoteo sobre los hombres que resisten a la verdad. Pablo comparó a estos hombres con Janes y Jambres, probablemente una referencia a los magos egipcios que intentaron igualar los milagros que Moisés realizó, según Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 13. Pablo le dijo a Timoteo que la insensatez de los que resisten la verdad sería manifiesta a todo el mundo, igual que en la insensatez de Janes y Jambres. De manera similar, la insensatez de Elimas pronto se manifestó a todos. Estos pasajes son advertencias para cualquiera que caiga en el error de oponerse a la obra de Dios. Seguimos adelante con nuestro estudio y ahora vamos a ver la tercera sección de este punto principal. Y tenemos ahora el inciso C y vamos a leer el versículo 9 al 11 de nuestro texto. Dice la palabra de Dios: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Respondiendo a las acciones de Elimas, Saulo pronunció un juicio sobre él. En este punto, Lucas comenzó a usar el nombre griego Pablo en lugar de su nombre hebreo Saulo. Veamos lo que dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Pablo no respondió con enojo u oposición personal. Al contrario, estaba lleno del Espíritu Santo, una frase clave que significa estar controlado por el Espíritu. ¿Cómo responde cuando alguien se opone a usted? Es fácil atacar con motivos egoístas. El ejemplo de Pablo nos recuerda que debemos permitir que el Espíritu controle nuestras respuestas. Pablo, fijando los ojos en Elimas, se dirigió a él con una advertencia. En el versículo 10 dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Además de la advertencia, también emite un juicio. El versículo 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Precedió la advertencia con tres frases claves que describían a Elimas. Primero, Elimas estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, refiriéndose a su engaño y artimañas. En contraste con Pablo, que estaba lleno del Espíritu, o sea, controlado por él. Elimas estaba lleno de la sutileza y la maldad, controlado por ellas. En pasajes afines, Pedro dijo que no se halló engaño en Jesús, 1 Pedro 2:22, y que los creyentes deben desechar todo engaño, 1 Pedro 2:1. La segunda frase clave describió a Elimas como el hijo del diablo. Esto no se refiere a una relación de padre e hijo, es decir, de la misma manera en que Bernabé era el hijo de consolación porque personificaba la consolación, así Elimas era el hijo del diablo porque personificaba la obra del diablo. La palabra griega para diablo significa uno que se opone por medio de la calumnia. La tercera frase clave describió a Elimas como un enemigo de toda justicia. El procónsul se sintió atraído por la justicia demostrada por su deseo de escuchar la palabra de Dios. Elimas se opuso a esto, posiblemente debido a que temía que su puesto estuviera en juego. Después de estas tres descripciones, Pablo advirtió a Elimas que dejara de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo entonces pronunció juicio contra Elimas. La mano del Señor estaría contra él, una frase clave que indica la autoridad de Dios. Dios juzgó a Elimas con ceguera, similar al juicio que tuvo Pablo cuando intentó dar coces contra el aguijón, ahí en el camino a Damasco. Esa historia se relata en Hechos capítulo 9, versículo 3 al 9. Bien, mis hermanos, terminando ya la explicación del segundo punto principal de nuestra lección, vamos a ver la cuarta sección de este punto. Y el versículo 12 nos muestra otra grande verdad. Recuerda de que en primer lugar vimos de que los siervos de Dios estaban predicando el evangelio. Luego vimos la oposición a esa predicación.
Después vino el juicio a los que se oponen a la predicación del Evangelio. Y ahora vamos a ver de que no solamente era oposición, sino que también habían personas que aceptaron el Evangelio. Y el versículo 12 nos muestra a una de esas personas. El texto dice lo siguiente: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Recibiendo el Evangelio, entonces, esta cuarta sección. En la ejecución de este juicio hubo un inmediato causa y efecto. El juicio de Dios sobre Elimas es la causa. Produjo un deseo más fuerte en Sergio Paulo de responder. Eso es el efecto a lo que había escuchado. Esta es la primera vez que Lucas registra a un oficial romano que responde favorablemente al mensaje del Evangelio. Sergio Paulo también es el primer converso registrado para el equipo misionero. El procónsul estaba maravillado por lo que vio y escuchó. Esta frase clave probablemente se refiere a la diferencia entre lo que se acostumbraba a ver y escuchar de un falso profeta y lo que él veía ahora demostrado por los verdaderos profetas. Este acontecimiento cumple en parte la profecía que Jesús dio a Ananías en la conversión de Saulo, de que él llevaría su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, según lo que relata Hechos capítulo 9, versículo 15. Estamos ya, mis hermanos, llegando al final del estudio en esta oportunidad y hemos aprendido grandes verdades que ayudan a cada uno para que podamos responder con obediencia al llamado a ejercer el ministerio misionero. En conclusión, mis hermanos, el plan de Dios es que el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Para lograr esto, inicialmente usó a Bernabé y a Saulo para comenzar un nuevo tipo de ministerio. ¿Podría ser que Él le está llamando a usted a salir en obediencia a una nueva fase del ministerio? ¿Seguirá usted el ejemplo de ellos? Son preguntas, por supuesto, que cada uno de nosotros debe responder. Yo le animo para que usted siga los ejemplos establecidos por Bernabé y Saulo. ¿Cuáles eran esos ejemplos? Aquí hemos enumerado algunos de ellos. Obedecer el llamado del Espíritu Santo. Número 2, proclamar la palabra de Dios. Y número 3, estar controlado por el Espíritu Santo. Mi hermano, afirme la verdad de la deidad y la personalidad del Espíritu Santo. Evite el error de oponerse a la palabra de Dios, mas al contrario, obedezca su llamado. Gracias, mis hermanos, por dedicar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Espero de que usted haya sido bendecido y desafiado para obedecer el llamado del Señor, especialmente al ministerio misionero. Que Dios los bendiga ricamente.